el ascenso y la misteriosa desaparición de un icono de la televisión. Más de medio siglo después de que Guy Williams apareciera en televisión, el actor y los personajes que interpretó siguen siendo queridos. Se hizo famoso en la década de 1950 con la serie de capa y espada de Disney, El Zorro, y mantuvo ese impulso en la década de 1960 con la serie de ciencia ficción Perdidos en el Espacio. Pero poco después le dio la espalda a todo ello, desapareció en Sudamérica y dejó voluntariamente que el foco mediático que una vez lo cautivó simplemente se desvaneciera. Entonces, ¿qué le pasó a Guy Williams? Ahora la hija de Guy Williams confirma finalmente los rumores. Muchos actores que entran en el mundo del espectáculo malgastan sus ganancias comprando mansiones, observa el historiador de cultura popular Geoffrey Mark. Luego se dan cuenta, una vez terminadas las temporadas, de que ya no pueden permitírselo, y es entonces cuando empiezan a venderlo todo. Pero Guy Williams fue muy realista con el mundo del espectáculo. Cogió su dinero y lo hizo crecer, de modo que cuando Perdidos en el Espacio terminó en 1968, era un hombre muy rico. Ya no necesitaba trabajar, y como no necesitaba estar actuando constantemente, su actitud era que aquello era encantador, amigos. Los primeros años de Armando Joseph Catalano. Antes de ser el hombre de negro o viajar a través de las estrellas, Guy Williams nació como Armando Joseph Catalano el 14 de enero de 1924, en el barrio de Washington Heights de Nueva York. Sus padres, Atilio Catalano, un corredor de seguros, y Clara Arcara Catalano, originaria del Ercara Fridi en Sicilia, vivían en la pobreza en el momento de su nacimiento. Atilio era hijo de un rico comerciante de madera de Messina que había comprado tierras en Nueva Jersey. Williams creció en el barrio de Little Italy. Durante su etapa en la escuela pública 189, Williams destacó en matemáticas. Después asistió al instituto George Washington High School, donde trabajó ocasionalmente en una fuente de soda. Más tarde continuó sus estudios en la Academia Militar Peekskill, donde fue un estudiante entusiasta interesado en el fútbol americano y el ajedrez. Guy Williams aspira a convertirse en actor, impulsado por su buena apariencia y su altura de 1,90 metros. Su decisión de entrar en la profesión de actor decepcionó a su madre, que más tarde se convirtió en ejecutiva de una compañía cinematográfica extranjera, ya que la familia esperaba que siguiera los pasos de su padre convirtiéndose en corredor de seguros, abriéndose paso en la industria y formando una familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Williams trabajó como soldador, contable de costes e inspector de piezas de aviones. Después de la guerra aceptó un trabajo como vendedor en el departamento de maletas de Wanamakers. Fue durante esa época cuando decidió enviar sus fotos a una agencia de modelos. Su atractivo fotogénico le llevó rápidamente al éxito, logrando contratos que hicieron que sus fotografías aparecieran en periódicos, revistas como Harper's Bazaar, así como en vallas publicitarias y portadas de libros. Siguiendo el consejo de su agente Henry Wilson, cambió su nombre por algo menos étnico, pasando de Guido Armando a Guy Williams, que era más fácil de comercializar después de que un director juzgara su nombre original demasiado extranjero. Jeffrey subraya que la gente que lo conoció al principio de su carrera le decía que incluso utilizar una versión anglicizada de su nombre italiano era demasiado étnico. Se aceptaba ser sexy, se aceptaba ser moreno, se aceptaba tener una mirada ardiente, pero no se debía parecer no estadounidense. Ese era el espíritu de la época. En 1946, Williams firmó un contrato de 1 año con Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, y se trasladó a Hollywood. Su primer papel notable fue el de bombardero del Enola Gay en el docudrama de la MGM de 1947, El principio o el fin, que contaba la historia del desarrollo de la bomba atómica. Sin embargo, después solo apareció en unas pocas películas y regresó rápidamente a Nueva York. En 1948, durante un largo viaje de rodaje para anunciar cigarrillos mientras esquiaba, Williams conoció a Janice Cooper, una modelo de John Robert Powers. Se enamoraron durante las largas sesiones de fotos y se casaron el 8 de diciembre, poco después de su regreso a Nueva York. La pareja tuvo 2 hijos, Guy Stephen Catalano, conocido como Guy Williams Jr.,
y Toniette Catalano, conocida como Tony Williams, quienes seguirían carreras de actuación. En 1950, Williams participó en la creación de algunos de los primeros anuncios de televisión en los Estados Unidos. Trágicamente, su padre falleció en 1951 sin llegar a ver a su hijo alcanzar el estrellato, convirtiéndose en el legendario héroe enmascarado. En 1952, Williams firmó un nuevo contrato de 1 año con Universal International y regresó a Hollywood. Su carrera siguió cobrando impulso al aparecer en un episodio de El Llanero Solitario, interpretando el papel de sheriff de un pueblo. Las primeras experiencias de Williams en su carrera, que abarcaron desde el modelaje hasta la actuación en televisión y cine, sentaron una base sólida para sus posteriores papeles icónicos. El Orlando Evening Star detalló en un perfil de 1965 que comenzó en la Neighborhood Playhouse de Nueva York y apareció en producciones de compañías teatrales de la costa este. Fue su trabajo en el taller de actores de la CBS en Nueva York lo que le llevó a su primer papel en televisión, un pequeño papel en un drama de Studio One. Esto le valió una prueba de pantalla y, finalmente, un contrato con Universal International. Este contrato le valió unos 20 pequeños papeles en películas que no resultaron en nada significativo. Al final de su contrato se marchó, pero luego le persuadieron para que hiciera una audición para el papel del héroe enmascarado El Zorro, el personaje que Walt Disney estaba convirtiendo en una serie de televisión. Guy Williams se convirtió en El Zorro, al igual que en las historias en prosa y películas protagonizadas por actores como Douglas Fairbanks y Tyrone Power. El espectáculo transcurría en Los Ángeles en 1820, durante la época de la California española, justo antes de la independencia de México. El Zorro, cuya verdadera identidad es Don Diego de la Vega, ayuda a los colonos hispanos y a los pueblos indígenas oprimidos por gobernantes tiránicos. Williams, con su mirada seductora, sus 1,90 metros de estatura y siendo un excelente esgrimista, fue considerado perfecto para el papel. Guy estaba en muy buena forma, con una cara que solo Dios puede darte, pero debido a un accidente tenía una gran cicatriz en el hombro, lo que explica la ausencia de fotos de él sin camiseta, explica Joffrey. Aunque hizo muchas cosas pequeñas antes del Zorro, la combinación del personaje, el hecho de que fuera una producción de Disney y su emisión en la ABC, hizo que el mundo conociera a Guy en una época en la que los actores principales eran personas como Top Hunter y Rock Hudson. En el proceso de desarrollo de su personaje, el acento español de Williams experimentó cambios significativos durante los primeros días de la producción. Hice la audición con un fuerte acento español, explicó a la revista Starlog, sabiendo que podría suavizarlo más tarde en lugar de empezar con algo ligero y tener que añadir más. Durante las primeras semanas, alguien me tocaba el hombro mientras estaba en el set, y era Walt. Me decía, ¿puedes suavizarlo un poco, Guy? No estaba seguro de lo que quería, así que seguí suavizándolo. Luego, un día terminé de rodar y Walt no me tocó el hombro. Fue entonces cuando supe que había encontrado el acento adecuado. La lucha contra el encasillamiento y la ponderosa El Zorro fue un éxito instantáneo, notable por su estilo narrativo único donde cada episodio terminaba en suspenso, animando a los espectadores a ver el siguiente episodio. Este formato, que se ha convertido en un elemento clave en la era del streaming, ayudó a que la serie destacara. Se emitió de 1957 a 1959, produciendo un total de 78 episodios, así como 4 especiales de 1 hora. En 1958, estaba claro que Williams temía ser encasillado, ya que tanto el público como los productores de Hollywood lo veían solo como el Zorro. Cuando no soy el Zorro, soy Diego, dijo al Longview Daily News. Es como trabajar en una película que nunca terminas. No puedes concluir nada como actor. La situación empeoró cuando se vio incapaz de hacer nada más a pesar del éxito de la serie y de los muchos productos que generaba. Disney exigió más dinero para producir episodios adicionales. ABC se negó a pagar, lo que dio lugar a una batalla legal. Williams, aún bajo contrato, no podía trabajar en otro sitio, pero siguió recibiendo su salario completo. Entre sus papeles en El Zorro y Perdidos en el Espacio,
Williams hizo una breve aparición en el Rancho Ponderosa en 1964. Esta oportunidad surgió cuando Pernell Roberts, que interpretaba a Adam Cartwright en Bonanza, decidió dejar la serie. Williams fue elegido para interpretar a Will Cartwright, el sobrino del patriarca Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene. Inicialmente se planeó que se convirtiera en un miembro permanente del reparto y en uno de los 4 protagonistas principales de la serie. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Los fans de la serie lanzaron una campaña de cartas expresando apasionadamente su deseo de que Roberts se quedara en el programa. Los productores, influenciados por las protestas de los fans, decidieron mantener a Roberts una temporada más. En consecuencia, el personaje de Williams fue eliminado tras solo 5 episodios. A pesar de esta breve aparición, su actuación en Bonanza demostró su versatilidad como actor y lo mantuvo en el ojo público. Una nueva misión entre las estrellas. Finalmente, El Zorro no tuvo una tercera temporada, terminando con solo 4 episodios especiales. Sin embargo, esto le dio a Williams la oportunidad de explorar nuevos proyectos en Europa. En 1962 rodó Damon y Pythias en Italia y protagonizó otra película de capa y espada, El Capitán Sinbad, en Alemania el mismo año. También colaboró con Disney en la película para televisión de 3 partes El Príncipe y el Mendigo. Al recordar su estancia en el extranjero, Williams dijo al Bristol Daily Courier en 1965, «Cuando terminó El Príncipe y el Mendigo, pensé, ¿por qué volver de inmediato? Así que mi familia y yo nos quedamos allí y me perdí toda la temporada de episodios piloto de televisión. Quería otra serie porque encaja en mi plan maestro». ¿Cuál es ese plan? Los yates en el Mediterráneo forman parte de él, y no me molesta que El Zorro se emita en todo el mundo en reposiciones. Esos cheques de derechos de autor pueden ser muy reconfortantes. Mark Cushman, autor de la serie de 3 volúmenes Irwin Allen's Lost in Space, The Authorized Biography of a Classic Sci-Fi Show, reflexiona sobre la trayectoria profesional de Williams, señalando que pasar del Zorro a unas cuantas películas de aventuras hacía obvio que estaba siendo encasillado. Williams habría sido consciente de ello. No era alguien que se quejara, pero es razonable suponer que buscaba oportunidades para diversificar sus papeles. Las oportunidades de diversificación aparecieron con Perdidos en el Espacio, una serie inspirada en la novela de 1812 La familia Robinson suiza, pero ambientada en el espacio. Williams asumió el papel del profesor John Robinson, liderando una misión espacial junto a su esposa Maureen, interpretada por June Lockhart, famosa por Lassie, y sus 3 hijos, Judy, Martha Kristen, Penny, Angela Cartwright, y Will, Bill Mumy. También les acompañaba el mayor Don West del Cuerpo Espacial estadounidense, interpretado por Mark Goddard. Sin embargo, la misión da un giro inesperado con la presencia de un polizón y saboteador a bordo de su nave, la Júpiter 2, el Dr. Zachary Smith, interpretado por Jonathan Harris, inicialmente un villano que evoluciona hacia un personaje cómico. No hay que olvidar al robot, interpretado por Bob May, famoso por sus frecuentes gritos de advertencia, «peligro, peligro, peligro, peligro». Para Williams, Perdidos en el Espacio representó una oportunidad de liberarse de las limitaciones de su encasillamiento. Su interpretación del profesor Robinson mostró su versatilidad como actor, permitiéndole explorar un género y una dinámica de personajes diferentes. La cambiante dinámica de la Júpiter 2. La premisa inicial de Perdidos en el Espacio giraba en torno a las manipulaciones del Dr. Smith, que provocó que la nave Júpiter 2 se desviara de su misión original, dejando a la tripulación perdida en el espacio, como indica el título. Emprenden un viaje de planeta en busca de una forma de volver a casa. Jeffrey, comentarista de la serie, señala un cambio significativo a mitad de la primera temporada. Ocurre algo extraño a mitad de la primera temporada donde cada personaje queda marginado y la serie pasa a centrarse en el Dr. Smith, Will Robinson y el robot. Básicamente, todo el mundo tenía 3 frases por episodio. Este cambio de enfoque tuvo un impacto en actores como Guy Williams, que interpretaba al profesor Robinson.
Williams, conocido por sus papeles protagonistas y varias películas, abordaba la actuación como una profesión más que como una pasión absorbente. Su participación en Perdidos en el Espacio, donde su personaje quedó relegado a un segundo plano, representó un alejamiento de sus anteriores papeles protagonistas. Jeffrey expresa una sensación de desperdicio, señalando que el hecho de que lo contrataran como protagonista de una serie en la que casi forma parte del decorado es un desperdicio. Sin embargo, los productores de Perdidos en el Espacio se vieron influenciados por el correo de los fans, que preferían a personajes como el Dr. Smith, Will Robinson y el Robot. Este cambio de rumbo llevó a la serie a otro reino de la ciencia ficción, con los productores siguiendo las preferencias de la audiencia. Cushman señala a través de su investigación que la CBS desempeñó un papel importante a la hora de orientar al productor Irwin Allen hacia un tono más ligero para la serie, debido principalmente a su horario de emisión temprana. Hubo una directiva para dejar de lado a personajes como Smith y el Robot. La decisión de Irwin permitió que Jonathan Harris adoptara los aspectos cómicos de su personaje, haciéndolo menos amenazador y más divertido, lo que finalmente le permitió permanecer en la serie. Aunque Williams no disfrutaba especialmente de este rumbo, no era del tipo que se quejaba públicamente, ni en la prensa ni en el set. En su lugar se guardó su insatisfacción para sí mismo, confiando a Irwin sus preocupaciones. En respuesta, Irwin hizo esfuerzos por complacer a Williams, ofreciéndole papeles significativos en ciertos episodios, centrándose en el personaje de John Robinson y dando a Williams más material con el que trabajar. Un último capítulo en Sudamérica y un legado perdurable. No llores por él, Argentina. Perdidos en el Espacio se emitió de 1965 a 1968, con un total de 83 episodios. Curiosamente, cuando terminó la serie, el entusiasmo de Guy Williams por Hollywood también disminuyó. Como observa Joffrey con diversión, mientras solo pronunciaba 3 frases a la semana en Perdidos en el Espacio, estaba ocupado haciendo crecer su dinero, como había hecho con los ingresos de El Zorro. Y resulta que Guy Williams tenía un verdadero talento para aumentar su riqueza. Con su éxito financiero, Williams se encontró en una posición en la que ya no sentía la necesidad de seguir actuando. En 1973, durante una visita a Argentina, se sorprendió por la persistente admiración por su interpretación de El Zorro. Esto confirmó su decisión de alejarse de la escena de Hollywood. Aparte de un breve regreso a los Estados Unidos en 1983 para una reunión de Family Feud con el reparto de Perdidos en el Espacio, Williams eligió hacer de Sudamérica su residencia permanente. ¿Por qué eligió Guy Williams dejar Hollywood e instalarse en Argentina?, se pregunta Cushman. Es una pregunta que ha quedado sin una respuesta definitiva. A pesar de mis esfuerzos, no encontré a nadie capaz de proporcionar una explicación clara y, sorprendentemente, nadie parecía haber preguntado directamente al propio Guy. Las repercusiones de Perdidos en el Espacio obviamente habían empañado su reputación hasta el punto de que poca gente parecía interesada en explorar sus motivaciones. El viaje de Williams a Argentina fue provocado por una invitación para aparecer como el Zorro, y el recibimiento que obtuvo allí lo dejó atónito. La abrumadora adoración y el continuo interés por su interpretación del icónico personaje dejaron una impresión duradera. La perspectiva de nuevas oportunidades con el personaje y el sincero aprecio de los fans le impulsaron a prolongar su estancia. Es plausible suponer que también había perdido el entusiasmo por seguir trabajando en la televisión en Estados Unidos, aunque Cushman sugiere que, si le hubieran llegado ofertas atractivas, probablemente las habría considerado. Por desgracia, tales oportunidades no se materializaron. Casado con Janice Cooper de 1948 a 1983, con quien tuvo 2 hijos, Williams encontró la felicidad en Argentina. Los informes indican que vivió allí una vida plena, saboreando su fama en el país, participando en actuaciones en directo con la temática de El Zorro y disfrutando de la soledad que allí encontraba. En Argentina descubrió una mezcla única de reconocimiento, salidas creativas y tranquilidad personal, lo que la convirtió en un hogar ideal para la última parte de su vida.
Trágicamente, Guy Williams pareció haber desaparecido de la vista del público en 1989, solo para que se descubriera el 6 de mayo de ese año que había fallecido en su apartamento una semana antes, a causa de un aneurisma cerebral, un hecho ignorado por todos hasta entonces. Gracias al actor Fernando Lupis, las cenizas de Guy se conservaron en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, un privilegio reservado solo a los actores argentinos. En 1991, el hijo de Guy, Steven, recibió las cenizas de su padre y cumplió su último deseo, esparcir sus cenizas sobre el Océano Pacífico en Malibú y en las montañas de California. A la edad de 65 años, Guy Williams dejó este mundo, dejando tras de sí un legado que sigue perdurando. Su huella indeleble en la televisión, sobre todo a través de sus papeles icónicos en El Zorro y Perdidos en el Espacio, asegura que su memoria siga viva. Jeffrey reflexiona sobre el impacto duradero de Williams, comentando que es bastante notable que alguien cuya carrera alcanzó su punto álgido en la televisión siga siendo recordado de forma tan vívida en el siglo XXI. Guy tomó la decisión deliberada de retirarse de los focos y llevar una vida más tranquila, lo que hace que su prematuro fallecimiento sea aún más conmovedor. La decisión de Williams de retirarse de la industria del entretenimiento subraya su compromiso de vivir bajo sus propios términos, incluso si su vida se truncó demasiado pronto. A pesar de su alejamiento de los focos, sus contribuciones a la televisión y la perdurable popularidad de sus papeles más queridos aseguran que siga siendo una figura apreciada en el corazón de muchos, un testimonio de su talento y del impacto duradero de su obra. Mientras reflexionamos sobre su viaje desde el vengador enmascarado El Zorro hasta el intrépido explorador espacial John Robinson, celebremos no solo sus contribuciones al mundo del espectáculo, sino también al hombre que hubo tras los personajes. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Guy Williams y sus personajes icónicos? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si esta historia cambió tu forma de ver a las leyendas de la gran pantalla, por favor, suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para el futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.